Nos despertamos sobresaltados, mi hermano y yo. Quien gritaba era nuestra mamá. Oímos cómo la puerta de la habitación de mi abuela se abría, aunque no llegamos a verla. Los dos corrimos directo hacia el pasillo, que conducía a la habitación que habíamos limpiado ese mismo día. Mi mamá salió corriendo pálida y una expresión que nunca le habíamos visto. Nos dijo con voz entrecortada: «Está debajo de la cama». Nos mudamos a una casona vieja en las orillas del puerto. Éramos 4: mi mamá, mi abuela, mi hermano y yo, el hijo menor. Mi papá trabajaba del otro lado, así que su presencia se reducía a llamadas breves y regresos espaciados. Aún así, mi mamá estaba ilusionada. Desde el primer día habló de esa casa como si fuera un nuevo comienzo. Era una construcción grande, más parecida a una hacienda pequeña que a una casa familiar. Muros gruesos que guardaban el fresco incluso en los días más calientes. Puertas de madera pesada. El patio interior era amplio y una fuente seca en el centro. Desde ciertos puntos se alcanzaba a escuchar el puerto, el rumor constante del mar, pero dentro de la casa ese sonido se volvía distante. A mi abuela no le gustó desde el principio. Decía que las casas así no estaban vacías, que solo parecían abandonadas. Mi mamá sonreía y cambiaba de tema. Para mí, eran pasillos largos donde la luz tardaba en llegar y las sombras parecían quedarse más tiempo del necesario. Al ser una casona demasiado grande para solo 4 personas, habitaciones era lo que nos sobraba. Mi hermano y yo nos dedicábamos a explorarla, como solo lo hacen 2 adolescentes en vacaciones de verano. Afuera, los alrededores eran igual de amplios, áreas verdes internas descuidadas, con árboles viejos. Nosotros elegimos una habitación que daba justo a esos jardines interiores. La habitación de mi abuela quedó junto a la nuestra. Mi mamá escogió la habitación más grande, al fondo de la casona. Era distinta a las demás, incluso de día. La luz entraba con dificultad. Había que abrir esa ventana solitaria por completo, y aún así la oscuridad se quedaba instalada en los rincones. Siempre había un foco encendido, por necesidad, en el pasillo sobre esa puerta. Esa habitación parecía absorber la luz, como si algo en sus muros gruesos no permitiera que el día entrara. La primera vez que entramos a esa habitación, más que un cuarto, parecía una bodega olvidada. Estaba repleta de cachivaches de todo tipo. Apenas entraba la luz por esa ventana, y lo poco que se alcanzaba a filtrar revelaba siluetas inmóviles, todo abandonado años atrás. ¿Por qué habían desaprovechado esa habitación tan espaciosa y bonita? Esa primera noche, mi mamá decidió dormir con mi abuela. No había forma de usar aquella habitación todavía. Sacar todo lo que guardaba implicaba horas de trabajo. Al otro día, desde temprano, mi hermano y yo nos encargamos de vaciarla. Pasamos todo el día entrando y saliendo cargando objetos. No solo eran cosas pequeñas. Había muebles de madera, pesados. 2 de ellos nos dieron verdadera batalla. Un ropero enorme de puertas gruesas y una cama que parecía tallada en una sola pieza, sólida como si formara parte de la estructura de la casa. Cuando por fin sacamos todo lo demás, la habitación cambió. Se volvió amplia, más luminosa, incluso bonita. Mi mamá limpió pisos y paredes
retirando el polvo acumulado durante años. Estaba feliz. Nos dijo que dejáramos la cama. Sería la suya. Todo lo demás lo distribuimos por la casa y lo inservible se fue para la basura. De eso, como siempre, nos encargamos mi hermano y yo. Ese día todos terminamos exhaustos, no solo por haber sacado los cachivaches de aquella habitación, sino porque la casa entera fue limpiada casi en su totalidad. Barrimos, sacudimos, acomodamos, abrimos ventanas que llevaban años cerradas. Poco a poco, la casona dejó de sentirse como un sitio abandonado y empezó a parecer un lugar habitable. Cenamos en silencio, con ese cansancio que apaga las ganas de hablar. Cada quien comía despacio, más concentrado en terminar el plato que en la conversación. Después de cenar, mi abuela fue la primera en despedirse. Dijo que tenía sueño y se retiró a su habitación. Mi hermano y yo no tardamos mucho en hacer lo mismo. El cansancio nos tenía vencidos y el cuerpo ya no daba para más. Dejamos a mi mamá todavía despierta, acomodando algunas cosas, disfrutando en silencio de su nueva casa. Apenas tocamos la cama, el sueño nos derrotó por completo. Caímos dormidos casi de inmediato. Era ya pasada la medianoche cuando lo escuchamos. Un grito intenso, seco, que rompió el silencio de la casa como un golpe. Lo reconocimos de inmediato. Nos despertamos sobresaltados mi hermano y yo. Quien gritaba era nuestra mamá. Al mismo tiempo, oímos cómo la puerta de la habitación de mi abuela se abría, aunque no llegamos a verla. Los dos corrimos directo hacia el pasillo, que conducía a la habitación que habíamos limpiado ese mismo día, la que ahora ocupaba nuestra mamá. Antes de que alcanzáramos la puerta, esta se abrió de golpe. Mi mamá salió corriendo pálida, con los ojos abiertos, de par en par, y una expresión que nunca le habíamos visto. Se sujetaba el antebrazo izquierdo con la mano derecha, como si algo le doliera o lo hubiera lastimado. Apenas pudo hablar. Nos dijo con voz entrecortada: «Está debajo de la cama, no vayan». Mi hermano y yo corrimos a la cocina. Entre los cachivaches que habíamos apartado durante la limpieza, tomamos varios palos y tubos de metal. Con eso, en las manos, regresamos al pasillo y entramos a la habitación de mi mamá, preparados para lo que fuera. La habitación estaba vacía. Mi abuela y mi mamá se quedaron al inicio del pasillo. Mientras nosotros encendíamos todas las luces, no había mucho que revisar. Solo estaban el ropero viejo y la cama pesada, alta, la misma que habíamos dejado ahí por indicación de mi mamá. Desde donde yo estaba, podía ver casi todo el cuarto. Mi hermano se agachó y miró debajo de la cama con cuidado. No había nada. No había muebles adicionales, no había baño, no había rincones ocultos, eran solo 4 paredes altas. Nadie había salido por el pasillo y la única ventana de la habitación no se abría. Era de esas empotradas en el muro, hechas solo para dejar pasar la luz. Nos miramos sin entender. Lo que mi mamá había visto o sentido no estaba ahí, y eso fue, quizá, lo más inquietante de todo. Mi mamá no lograba entender lo que había ocurrido. Permanecía sujetándose el brazo, todavía alterada, como si el contacto no se hubiese ido del todo. Nos dijo con la voz baja que nos explicaría todo al día siguiente. Antes de retirarse, nos pidió algo que nos desconcertó: que cerráramos bien ese cuarto por fuera.
Ese por fuera nos dejó una sensación incómoda, pero no discutimos. Atrancamos la puerta como nos lo pidió y sin saber qué más hacer, regresamos a nuestra habitación a intentar dormir, aunque el sueño tardó en llegar. Esa noche, mi mamá se quedó con mi abuela. Al día siguiente las encontramos a ambas en la cocina. Mi mamá le estaba contando a mi abuela lo sucedido durante la madrugada y luego repitió el relato para nosotros. Dijo que después de la limpieza se había ido a acostar un rato. La casa ya estaba en silencio y nosotros dormíamos. Entró a su cuarto y se recostó, y el sueño la venció rápido. De esos sueños profundos en los que el cuerpo se suelta por completo, quedó acostada cerca de la orilla de la cama. Entonces, una sensación la despertó. Una sensación familiar, dijo. Algo entre el sueño y la vigilia. Sintió que alguien le tomaba el antebrazo con una fuerza firme. Su brazo colgaba fuera de la cama. Intentó moverlo, recuperarlo, pero no pudo. Algo lo sujetaba con una fuerza que no cedía. Al despertar del todo, intentó zafarse conscientemente, pero aquello no la soltó. Entonces giró para ver qué le estaba agarrando. Fue ahí cuando vio que algo se asomaba por debajo de la cama. Una mano negra, de uñas largas, sujetando su brazo. Alcanzó a ver solo la mitad de un rostro que la observaba, y en ese instante gritó. Con el grito, esa cosa la soltó. Escuchó cómo se arrastraba bajo la cama, emitiendo un sonido parecido a un jadeo. Cuando oyó que nuestras puertas se abrían, saltó de la cama y salió corriendo. Por el cansancio, había dejado la luz encendida, así que, según dijo, vio todo con claridad. En el pasillo, aún sentía esa sujeción firme, como si la mano siguiera ahí. No supo decir qué era, solo recuerda la mano oscura, las uñas largas, y esa mirada incompleta que la observó desde debajo de la cama. Era algo oscuro y cubierto de pelo, o al menos así lo recordó mi mamá. Dijo que se arrastraba con dificultad bajo la cama, produciendo un sonido áspero, casi animal, que todavía le resonaba en los oídos. Nadie quiso volver a entrar a esa habitación de inmediato. Esperamos a que el día avanzara, a que la luz fuera plena, como si la claridad pudiera ofrecernos alguna garantía. Entramos en grupo a esa habitación. Quitamos las trancas que habíamos colocado la noche anterior. La puerta se abría hacia afuera. Al correr la cortina de la única ventana, dentro, la habitación se llenó de luz. Con las paredes blancas y los techos altos, el cuarto se sentía enorme, demasiado limpio, demasiado vacío. Mi hermano y yo movimos la cama con esfuerzo. Era pesada, sólida. Revisamos varias veces debajo de ella, con cuidado, buscando rastros, marcas, cualquier señal de que algo hubiera estado ahí. No había nada. El piso estaba limpio, intacto, como si nunca hubiera sido perturbado. Mi abuela y mi mamá observaban desde la puerta, en silencio. Fue entonces cuando mi hermano, intentando encontrar una explicación, preguntó si estaba segura de no haberlo soñado. Mi mamá respondió de inmediato con una firmeza seca: no lo soñé. Las paredes eran sólidas. Yo mismo me encargué de revisarlas. Golpeé cada tramo a la altura de mi cuerpo, buscando huecos, dobles fondos, cualquier señal de una trampa o un espacio oculto. El sonido era uniforme y macizo. No había engaños.
Todo era una sola estructura cerrada, sin salidas. Con el paso del día, intentamos recuperar cierta calma. Mi mamá decidió quedarse a dormir con mi abuela. Una semana después, la casa comenzó poco a poco a sentirse habitable. Los días transcurrieron sin incidentes y esa calma progresiva nos llevó a pensar que lo ocurrido había sido solo un mal sueño, una confusión provocada por el cansancio y la segunda noche en un lugar desconocido. La habitación permanecía cerrada. Ante esa aparente normalidad, propusimos acondicionar otra habitación para mi mamá. Sin embargo, mi abuela se negó. Nos dijo que ella sería quien ocuparía el cuarto donde todo había ocurrido. Era, de los 4, la que más convencida estaba de que su hija había tenido un mal sueño. Nos pidió no darle más vueltas al asunto. Dijo que era mejor concentrarnos en la casa, que todavía tenía muchas áreas que requerían atención urgente, muebles por acomodar y rincones que limpiar. Esa noche, mi abuela acondicionó la habitación del fondo del pasillo para pasar ahí su primera noche. Apagó las luces, pero la claridad de una luna menguante se colaba por la ventana, iluminando la habitación con una luz pálida y constante. Aquella noche no fue tan oscura en esa habitación. Mientras comenzaba a quedarse dormida, lo oyó, exactamente como lo había descrito mi mamá. Un sonido pesado, arrastrado, proveniente de debajo de la cama, acompañado de una respiración forzada, irregular, como si algo hiciera un gran esfuerzo para moverse. Mi abuela se quedó quieta unos segundos, escuchando, confirmando que no era su imaginación. Entonces, reaccionó. Bajó de la cama y sin encender la luz, se agachó para mirar debajo. La claridad de la luna alcanzó a mostrarlo. Una especie de animal cubierto de pelo oscuro que se arrastraba con dificultad. Era un ser negro, grotesco, de forma indefinida. No parecía un animal en el sentido que conocemos. Era algo distinto, retorcido. Mi abuela lo vio solo unos instantes, lo suficientes para comprender que aquello no era un sueño. Sintió miedo que esa cosa hubiera estado tocando, más bien atrapando el brazo de su hija. No estaba mintiendo. Se incorporó de inmediato y encendió las luces. El cuarto quedó iluminado por completo y aún así, eso seguía ahí. Ya no se movía, era apenas un bulto negro. Sin acercarse más, mi abuela salió del cuarto para llamarnos. Ante sus llamados, mi hermano y yo salimos de inmediato. La encontramos agitada, señalando con insistencia la habitación del fondo, cuya luz permanecía encendida. Mi hermano fue a buscar a mi mamá, que no había escuchado los gritos. Yo me quedé junto a mi abuela. Ella me sujetó con fuerza, impidiéndome avanzar hacia la habitación. Desde esa distancia, alcancé a ver algo debajo de la cama, un bulto negro que se arrastraba con dificultad. Mi abuela lo veía conmigo. Ninguno dijo una palabra. Observamos en silencio cómo aquella cosa se iba desplazando lentamente hasta desaparecer de nuestro campo visual. El marco de la puerta terminó por bloquear la vista. Mi abuela apretó más fuerte con su agarre, consciente de que yo estaba a punto de correr a enfrentar aquello. No me soltó hasta que ya no pudimos ver nada. En ese momento apareció mi mamá, acompañada de mi hermano. Al asomarse, mi mamá no preguntó nada. Solo miró la puerta del fondo abierta, la cama pesada más allá y el espacio vacío debajo de ella. No hizo falta decirle nada. Supo, de inmediato, que lo habíamos visto, que no había sido un sueño. En silencio, mi hermano y yo nos acercamos únicamente para cerrar esa puerta y atrancarla. Estaba confirmado. Entre nosotros, de los 4, 3 habíamos sido testigos de eso
que habitaba esa habitación. Entramos una sola vez más, lo estrictamente necesario, para sacar las cosas de mi abuela. Después de eso, bloqueamos el cuarto. La puerta quedó atrancada, la ventana tapada. Decidimos que ese espacio dejaba de existir. El año que vivimos en la casona transcurrió sin nuevos incidentes. La casa volvió a tener rutina, horarios, silencios normales. Desde fuera, era una casa más. Desde dentro, vivíamos con la certeza de que algo permanecía ahí, separado por una gruesa pared y por una puerta cerrada. Nunca volvió a molestarnos. Nunca intentó salir. Pero cada uno en su interior sabíamos que en la oscuridad de ese cuarto, eso se arrastraba en silencio sobre el piso.